Bienvenidos. Estamos en la quinta entrega de 6 lecciones. Mi nombre es Jenny Mesén del Ministerio Oseas 6.3. Nos encontramos estudiando el tema el dominio propio. Y como texto base tenemos el versículo en 2 de Timoteo 1.7 donde nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te damos gracias porque cada día nos hablas y con esto nos quieres apercibir. Te pedimos, Señor Jesucristo, que podamos ser personas que escuchan atentamente tu palabra, disponen su mente, su corazón y abren sus oídos, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos y lo quieres decir. Nos ponemos delante de ti, Señor, y recordamos que todo lo que sale de tu mano, todo lo que emana de ahí, es para crecimiento y bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro quinto tema se llama consecuencias de no tener dominio propio. ¿Sabe, hermano? La falta de dominio propio nos hace daño. Nada bueno resulta de dejarse llevar libremente por deseos y pasiones. Porque ¿cuántas vidas se han perdido a causa de acciones o decisiones incorrectas? A lo largo de la historia, miles de personas han muerto y muchos otros se han quitado la vida debido a un impulso o un momento de pasión que no tenía límite. Podríamos evitar mucho dolor al vivir una vida doblegada al Señor y a su verdad, porque Dios quiere que vivamos dando fruto bajo el dominio del Espíritu Santo. Y aunque en Cristo somos nuevas criaturas, lo cierto es que frecuentemente perdemos el control ofendiendo a Dios, y al hacerlo traemos consecuencias sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que nos rodean. Sin embargo, no siempre veremos tan claro todo eso, porque nos alejamos de lo que Dios afirma en su palabra. Por un lado está la falta de dominio propio, que no será un gran problema. Si prestamos atención a lo que dice a nuestro alrededor y viéndolo según los ojos del mundo, hoy en día no se considera el dominio propio un fruto del espíritu, y por ende la falta del dominio propio como un pecado. En cambio, como afirmarían algunos, el dominio propio es sencillamente una habilidad. La falta de dominio propio se entendería como la habilidad que no se tiene o que está en proceso de adquirirse. Entre muchas otras opciones, esta habilidad afirmaría que, enfocando más en el aspecto mental y el psicológico, tiene sus raíces principalmente en la corteza, en el centro de la planificación, en la resolución del problema y en la toma de decisiones del cerebro. El dominio propio es meramente una actividad mental. Por eso la Real Academia Española define el dominio propio como el control de los propios impulsos y reacciones de cada persona. Por todo lo anterior, según la psicología, todo lo que necesitamos para luchar con la falta de dominio propio es terapia. Terapia para modificar el comportamiento y tener técnicas prácticas y algunas otras cosas más. Pero por otro lado, si minimizamos la importancia de la falta de dominio propio en nuestra vida, vamos a agravar el problema y las consecuencias de este. Si lo consideramos como algo no tan grave y no como la Escritura lo ve, entonces nuestra falta de dominio propio dará pie ¿a qué? A más pecado. Y restar importancia a la falta de dominio propio en nuestra vida o atribuirla a factores mentales o fisiológicos resultará en más y más pecado. Será una avalancha de pecado, además de consecuencias devastadoras que harán mucho daño.
Vea lo que vamos a ver en continuación. La falta de dominio propio nos lleva a pecar. Dado que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, la falta de dominio propio es pecado. Se entiende mejor la primera consecuencia. La ausencia de dominio propio te lleva a pecar. La falta de autocontrol hará que cedas a la tentación y te dejes llevar por lo que ven tus ojos, por lo que siente el cuerpo, por lo que desea el corazón. Si nosotros dejamos de confiar en la verdad del Señor y en su palabra, hemos de dar rienda suelta a los sentidos y emociones, como le sucedió a David en 2 de Samuel 11. Siempre cuando leo esto me pongo a pensar que el rey David no estaba donde tenía que estar. Dice que aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David permaneció en Jerusalén. Es claro que con base a una simple observación del texto, David se puso en una situación totalmente vulnerable. Mientras todos luchaban contra los amonitas, David se levantaba después de una siesta y se paseaba por la terraza. La situación se complica cuando el rey ve a una mujer hermosa bañándose. ¿Quién era? Betsabé. Y en lugar de autocontrolarse y no dar cabida a sus deseos, decide hacer todo lo contrario, la manda a traer y se acuesta con ella. David prosiguió con su pecado porque dio rienda suelta a la falta de dominio propio, llegando incluso a tramar de manera muy fría la muerte de Urías, el que era esposo de Betsabé. Y aunque en 2 de Timoteo no se escribiría sino hasta muchos años después de que pasase 2 de Samuel, lo que Pablo le advierte a Timoteo es justamente lo que David hizo. Actuó con desenfreno, no tuvo control de sí mismo, dio rienda suelta a sus deseos y no se limitó en nada. ¿Sabe qué, hermano? No se detuvo a pensar, ¿esta acción a Dios le agrada? ¿Y sabe qué? No pensó en las consecuencias. ¿Por qué? Porque no existía control. La falta de dominio propio nos deja vulnerables. La Biblia es muy clara respecto a lo vulnerable que somos cuando no tenemos ese dominio propio. Porque si no lo tenemos es no tener una defensa. Antes de ser conquistada Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Un muro alrededor de una casa o un terreno, una ciudad, ¿para qué sirve? Para protegernos. El que está dentro está resguardado de los peligros externos. Está seguro, nadie le puede hacer daño. Lo mismo sucede en los zoológicos, solo que es a la inversa. El que está protegido es el que está afuera, ya que el que está dentro es un animal feroz o peligroso. De igual forma, nos sucede si no tenemos el autocontrol, dejando que no tengamos límites, obstáculos y nuestros deseos y pasiones y placeres sea algo de desenfreno. Sansón se puso a sí mismo en una situación totalmente vulnerable por su falta de dominio propio. En un riesgo latente por vivir sin dominio propio, todo hombre se expone y toda mujer se expone abiertamente a muchos peligros al vivir de esa forma. Por eso las Escrituras nos advierten: mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Dice Proverbios 16:32. En otras palabras, es mucho más bueno tener dominio propio dominando nuestro enojo que tener mucho poder. ¿De qué nos sirve el poder si no tenemos dominio propio? Se requiere mejor ser más lento en airarse y no hacerlo de forma fácil, porque eso requiere un gran esfuerzo y una gran e importante dependencia del Señor. Santiago sabía lo difícil que esto es, por eso recuerda que debemos ser lentos
en airarnos. La ira no nos pone fácilmente en riesgo, porque se apodera del que no puede controlarse. Por eso la segunda mitad de Proverbios 16:32 deja claro que aunque parezca que tomar una ciudad tiene mucho más mérito que dominar nuestro espíritu, el hombre y mujer que domina su espíritu, quien en verdad tiene más mérito, es todo aquel que logre dominarse. Porque dominar su espíritu le ayudará a estar protegido, más seguro y menos vulnerable. Sabemos que solo es posible con la guianza del Espíritu Santo. La falta de dominio propio nos traerá vergüenza y afectará a otros. La falta de dominio propio resulta a veces o a menudo en mucha vergüenza, en luto, en dolor, no solo para el que falló en controlarse, sino también para la persona que lo rodea. Es muy triste, pero es cierto. Si podemos ver lo que le pasó a Nabal y a su familia, sabemos que Nabal era un hombre rico, pero tenía mal carácter. El nombre de Nabal quiere decir necio. El relato bíblico lo describe como áspero y malo en sus tratos. Y para resumir la historia y pensar del buen trato de David para con los pastores de Nabal, este hombre rico y malhumorado no correspondió de la misma forma a David, lo menospreció, lo insultó, diciéndole más de lo que debería decir, se preparó para ir a la guerra contra él, hasta que Abigail, su esposa, la esposa de Nabal, intervino muy apenada. Ella tuvo que humillarse y poner su cara en nombre de su esposo, rogando clemencia. Y esto era cuestión de vida o de muerte, no solo para Nabal, sino para toda su familia y para sus criados. La falta de dominio propio de un hombre necio trajo vergüenza sobre sí mismo y su familia, afectó también a los que le rodeaban. Así es como paga el mal, el pecado. Y aunque la actitud desenfrenada por parte de Nabal no resultó en muerte a manos de David, gracias a la intervención de su esposa, Dios terminó ocupándose de él. Y ese hombre áspero y necio siguió en su desenfreno, sin dominio propio. Se emborrachó y mientras su esposa imploraba por clemencia, unos días después, ¿qué pasó? El Señor hirió a Nabal y él mismo murió. Nabal pagó caro el desenfreno y después de dar rienda suelta a la boca y sus deseos y pasiones, quedó muerto. Y Dios actuó porque su muerte vino como un resultado directo de la justicia divina administrada de forma personal. Nabal fue lo opuesto de lo que Proverbios 17:27 describe. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Al no retener sus palabras y al proferir palabras que carecían de sabiduría, porque pensaba más con el hígado, que trajo consecuencias catastróficas que los llevaron a perder la vida, a perder su esposa, su familia, sus criados y todos los bienes que tenía. Nabal no solo habló mucho, Nabal habló de más. Y en las muchas palabras la transgresión es inevitable. No fue prudente en refrenar su boca. No midió sus palabras. Por eso no podemos simplemente retroceder el video y editar lo que hacemos. Tenemos que sufrir las consecuencias. Lo triste es que es probablemente que en ocasiones atropellemos a otros en el proceso. Y tenemos que pensar que eso no solo trae vergüenza a nosotros, trae vergüenza a nuestras familias. Y como lo hablábamos ahorita de David y al Señor, no pensamos qué piensa el Señor de eso. ¿Cómo se sentirá Él de ese actuar desenfrenado? De no poder medir nuestra boca y nuestro actuar. Un buen ejercicio de entender el dominio propio es
¿Qué piensa el Señor de mí? ¿A quién nos estamos llevando? Entre toda esa falta de dominio propio. Porque si solo fuese que la persona se muere, se murió, ya no está. Pero deja dolor. Queda dolor en medio de toda la situación. Quedan problemas, quedan situaciones. ¿Cuántas noticias hemos visto a causa de la falta de dominio propio? Familias destruidas por el que no está y por el que está en un lugar que porque no pensó, ahora está. Y no pensamos en los hijos, y no pensamos en el testimonio, y no pensamos en el Señor. El dominio propio debe ser algo que cada uno de nosotros dejemos listo todos los días y lo pongamos. Así como nos ponemos la ropa, nos tomamos el cafecito. Es una determinación porque estamos vulnerables ante todas las situaciones de la vida. Y por eso es importante que ustedes y yo nos pongamos alertas. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de recordar que el dominio propio es poderme controlar ante situaciones, ante momentos que siempre me van a dejar vulnerable. Pero en el sometimiento al Señor, eso nos ayuda a poder pensar con la cabeza fría. En conclusión, podemos decir que estamos en riesgo al no autocontrolarnos, al no dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. El dominio propio es necesario e indispensable. Como es un fruto del Espíritu, no puede faltar en el cristiano. Más bien, ¿sabe qué? Lo debemos cultivar. No debemos de ser dominados ni dejarnos vencer. No podemos ceder, debemos ser dueños. Refrenar nuestro pie, ser lentos para actuar y para hablar. Ezequías, ya sea por estrategia o arrogancia, no se pudo controlar y fue imprudente. Como Isaías mismo lo narra, no hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara a sus enemigos. ¿Qué tuvo él? Falta de dominio propio. Eso lo llevó a pecar y lo puso en una situación de vulnerabilidad. Le trajo vergüenza y afectó el pueblo. Es importante que cada uno de nosotros refrenemos nuestra lengua, nuestro actuar y pensemos que si esto no se ejercita, es algo que llevaremos no a afectar nuestra vida y la de nuestras familias, nuestro testimonio y al Señor. Estamos marcando vidas, para bien o para mal. ¿Qué estamos modelando? ¿Estamos modelando al Señor? Es importante que esta palabra la podamos meditar y podamos recordar que no solo puede quedar ahí. Es un ejercicio, es ese músculo que tenemos que ejercitar todos los días. Señor, te damos gracias por esta nueva impartición. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que es en ti donde podemos echar todas nuestras cargas, toda nuestra vulnerabilidad, Señor, y recordar que tú nos das la capacidad para podernos enfrentar en el día a día. Necesitamos, Señor, recordar cada día que es contigo, Señor, que podemos vencer, que queremos, Señor, ser el reflejo tuyo, que se nos note, Señor, que estás con nosotros. No solo en los momentos buenos, sino en los momentos malos, en los momentos donde sentimos, Señor, que sale nuestro yo.
pero que en ese mismo momento, Señor, estemos recordando que es ahí donde debemos menguar para que tú crezcas, Señor. Y se nos note, Señor, todos estos aprendizajes de cómo poder manejar todo lo que nos has hablado, cómo poderlo hacer. Gracias te damos por todo aprendizaje, Señor. Ayúdanos para que cada enseñanza, cada palabra, haga rema en nuestra vida, Señor, y en nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Le espero mañana para escuchar la última entrega acerca del dominio propio. Bendiciones.